Sin respuesta. Esta es una historia de una persona que buscó por muchos medios una respuesta, una señal a su pregunta. Trataba de meditar, de rezar, de hacer cualquier tipo de práctica que le ayudara a obtener una respuesta a su pregunta. Pero tal parecía que Dios, el universo o como quieran llamarle, no lo escuchaba, o a lo mejor lo ignoraba, o a lo mejor simplemente era parte de su proceso no recibir una guía. Pero se mantenía persistente, seguía con sus prácticas, seguía con sus oraciones, sus meditaciones, simplemente con algo muy claro en su mente. ¿Qué vine a hacer en esta vida? Pero nada llegaba, simplemente no había respuesta. Cada día era aún peor que el anterior. Iniciaba proyectos y al poco tiempo cambiaba porque no funcionaban. Nada que hacía le resultaba bien. Empezó a pensar, ¿será verdad que Dios tiene sus preferidos? Porque podía ver que a otras personas les iba excelente, que todo lo que hacían les resultaba bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no podía recibir una guía qué hacer o cómo reparar su situación? Cansado de su situación, empezó a meditar sin un propósito, simplemente dejar su mente en blanco, estar en paz, o buscar algo que no sabía qué era, simplemente buscarlo. Y empezó a meditar, simplemente meditar. Y de repente llegó algo, llegó un pensamiento un poco diferente, como si alguien más lo pusiera en su mente, como si fuera otra voz, como si fuera una idea que alguien plantara en su cabeza. Confía en tu intuición. Ten fe en que Dios tiene un plan mayor para ti. Aunque a veces parezca que todo va hacia lo peor, todo es parte de un plan mayor. Simplemente actúa y confía. Ese fue el mensaje que le llegó. Algo difícil, no fue fácil, no fue una respuesta fácil, porque no era fácil hacer lo que sugería esa respuesta. Pero había pedido una respuesta a su pregunta y la obtuvo. Entonces tenía que intentarlo. Y empezó, cada que actuaba o hacía algo, se enfocaba en su mente una frase. Señor, confío en el plan que tienes para mí. Y empezaba su proyecto, su actuar, y fracasaba. Y con ese sentimiento de derrota, de decepción, de tiempo perdido, mantenía en su mente, Señor, confío en el plan que tienes para mí. Y después de mantener ese pensamiento, se ponía a respirar, tratando de alargar su exhalación como un tipo de meditación.
Y empezó a suceder algo, empezó a empezó a no ser tan pesadas las derrotas. No era que se sintiera feliz por fracasar, pero ya se sentía en paz. Estaba confiando en su actuar, en que había un plan mayor, que Dios tenía un plan mayor para él. Simplemente estaba confiando, actuando, escuchando su intuición y confiando en que había un plan mayor para él, que Dios tenía ese plan para él. Y todo esto no pasó en un día o dos. Fueron años y años de caídas, de derrotas, de decepciones. Pero cuando empezó a dominar esta práctica, sucedió algo increíble. Todo empezó a cambiar. Y cuando empezó todo a cambiar, llegó un último mensaje. Se te dará cuando estés listo.